Déjame en el suelo, MacLean. Humillada, Enid se debatió en los brazos de MacLean mientras cruzaban el umbral y entraban en la sala de altas paredes llena de gente que gritaba. Te he dicho que me dejes en el suelo, MacLean. Ahora es un poco tarde para la caballerosidad. Entonces cesó el ruido. Ella dejó de forcejear y miró a la gente allí reunida. Antorchas y velas iluminaban la gran sala. Había largas mesas alineadas en las paredes y cómodos asientos agrupados alrededor de dos enormes chimeneas. Los hombres iban armados con claymores, las espadas tradicionales escocesas, y escudos. Las mujeres sostenían fusiles y cuernos de pólvora. Las armas se les cayeron de las manos y permanecieron silenciosos y boquiabiertos al ver a su señor, y a Enid. El único ruido se produjo cuando uno de los perros, un animal de gran tamaño y largas patas, vio a MacLean, soltando un gañido, corrió hacia él meneando la cola. Una mujer menuda y desdentada con aspecto de pájaro rompió el silencio. Habló con el acento escocés más fuerte que Enid había oído hasta entonces. «Oh, mirad lo que ha traído el señor. ¡Qué guapa es, Dios mío! ¿Podemos quedárnosla?» Todos los presentes se dieron codazos e intercambiaron sonrisas y gestos de asentimiento. Enid quería ocultar la cabeza en el hombro de MacLean, hacer algo para librarse de tantos ojos que la miraban con fijeza. Cielo santo, reconocía a algunas de aquellas personas, como una docena de hombres de Throckmorton, lo cual aumentaba su humillación. En vez de hacer eso alzó la barbilla. «Por el amor de Dios, MacLean, déjame en el suelo». Él le obedeció, pero lo hizo lentamente. Con el brazo alrededor de la cintura de Enid, su mirada recorrió a los presentes, una mirada posesiva, con un brillo amenazante. Era como si le hubiera puesto una marca en la frente, propiedad del señor de los MacLean. Ella había confiado en sobrevivir a la estancia en aquel lugar con un mínimo de dignidad intacta, pero MacLean lo había imposibilitado. MacLean se volvió hacia la anciana. Está hambrienta. Quiere bañarse e irse a la cama. Entonces se dirigió a Enid. Ve con Donaldina. Ella te atenderá. La anciana hizo una reverencia. Sí, recibirá los mejores cuidados. Tengo que atender a Graeme, protestó Enid, testaruda. Haz lo que te digo, replicó MacLean. Estás desfalleciendo de hambre. Eso era cierto y tenía una sensación de aturdimiento y la cabeza presa de un extraño mareo. Había algo allí que parecía muy diferente. Por aquí, señorita, le dijo amablemente Donaldina. Enid no se movió. Algo en verdad muy diferente. El señor Kinman asió el hombro de MacLean. Estábamos preocupados. Dios mío, ¿qué ha ocurrido? Luego hablaremos. De momento, descubre quién ha sido el autor del disparo. MacLean se agachó para acariciar al perro inmóvil. El señor Kinman rebosaba de impaciencia, pero MacLean le hizo caso omiso sin el menor escrúpulo. Ah, esa era la diferencia que Enid había notado. Nunca había visto a MacLean actuar como señor del clan. Parecía más alto, más severo, más fuerte, con un aura de autoridad que habría asustado a la joven de no resultar tan atractiva a su carácter femenino. Santo cielo, se había acostado con aquel hombre. Y cuando sus miradas se encontraban, ella no tenía duda alguna de que seguía deseándola. Sin mover un solo músculo, él la llamó a su lado, la atrajo con un oscuro sortilegio contra el que nada podían los desacuerdos y las dificultades. Era el señor del clan. Ella era una bastarda inglesa. Pero las diferencias de sus posiciones no importaba cuando se contraponían al deseo que ardía entre ellos. Enid había dado un primer paso indeciso hacia él cuando los gritos le hicieron salir de su arrobamiento. Los hombres que sostenían a Graeme cruzaron bruscamente la puerta, seguidos por Jackson y uno de los guardianes ingleses. Ella desvió los ojos de MacLean. Graeme necesita mi ayuda, le dijo. No corre peligro. La voz hosca de Lady Paz sonó en la entrada. La bala le ha rozado la cabeza, que no utiliza mucho. Este comentario provocó risotadas. Es usted una ingrata, señora mía. Ayudado por dos hombres, Graeme se acercó tambaleándose a una silla y tomó asiento. Vaya por Dios.
Los escoceses llevaban faldas. ¿Cómo las había llamado Stephen? Kilts. En la oscuridad y la confusión, Enid no lo había notado. Ahora desvió los ojos de las piernas huesudas y peludas de los hombres. He salvado el pellejo de su hijo, dijo Graeme. Metiéndote en medio, replicó MacLean. Pero merecía la pena salvar ese pellejo. Lady Bass hizo una señal a un criado, quien ofreció a Graeme una jarra de cerveza. Te lo agradezco. Enid parpadeó mientras miraba bien a la madre de MacLean. Era alta como él, pero ahí terminaba todo el parecido. El gusto por la excentricidad podría explicar el cigarro encendido que tenía entre los dedos, pero nada podía explicar su indumentaria, los cosméticos, el aspecto indecoroso de una mujer que debía de tener, por lo menos 45 años. Era evidente que despreciaba tanto el corsé como las enaguas, y llevaba un vestido más apropiado a la época de su juventud que a la moda actual y más escandaloso que de buen gusto. La tela diáfana estaba recogida bajo los senos y le llegaba recta a los pies, sin el obstáculo de nada tan decoroso como una prenda. Interior. En efecto, cuando Lady Bass pasó ante la luz, Enid distinguió la silueta de sus prendas, y la tela se ceñía a lugares donde no debería hacerlo en absoluto. Por lo menos para mantener la corrección. La mujer se acercó a su hijo. Después de una ausencia tan larga y todo este jaleo, ¿le darás un abrazo a tu pobre y preocupada madre? Por supuesto, señora. MacLean la abrazó, pero con una ausencia de afecto que a Enid le pareció abominable. Así pues, desvió su atención del desagradable bruto y fue a examinar a Graeme. Un joven criado sostuvo un candelabro para alumbrarle. Ella se lo agradeció con una sonrisa. Cuando Graham abrió la boca para hablar, Enid notó una acre varada de whisky. Estoy bien, señora. No es más que un rasguño. El rasguño está sangrando, y tienes la ropa empapada en sangre. Enid le echó el cabello hacia atrás y examinó la brecha abierta en el cuero cabelludo. Se te curará mejor si te lo coso. Graeme pareció alarmado hasta que MacLean se acercó a su otro lado. Déjale hacer, hombre, le dijo. Conseguirá que tengas buen aspecto. ¿Ella obra milagros, entonces? Inquirió en voz ronca uno de los escoceses vestidos con faldas. Otro acceso de risa saludó su ocurrencia. No descansará hasta haberse convencido de que ha hecho por ti todo lo posible. MacLean permanecía junto a Enid, reforzando la autoridad de la joven. Así que estate quieto, Graeme, y aguanta el malestar como un hombre. Un hombre vestido con el rudo atuendo de un leñador dijo entonces, si lo aguanta como un hombre, sabremos que, en efecto, esta señora obra milagros. Esta vez se intensificaron las risas, pero ahora Enid comprendió lo que había ocurrido. Mesas y bancos estaban volcados en la sala, y algunos hombres aún tenían sus espadas en la mano. Les habían advertido de un ataque contra su señor, por lo que tomaron las armas y se prepararon para luchar. Pero antes de que pudieran ponerse en acción, les habían pedido que se retirasen. Ahora todos ellos, sirvientes, caballeros y damas, estaban inquietos y demasiado excitados. Si ella necesitaba alguna prueba de que ya no se encontraba en Inglaterra, aquel grupo de personas heterogéneas y compenetradas la convenció. Aquí tiene una aguja e hilo quirúrgico, señora. Donaldina se había acercado a ella y le ofrecía una bandeja de plata que contenía instrumentos de aspecto profesional. Lady B suele encargarse de coser las heridas, pero no piensa demasiado en el dolor, así que el pequeño Graeme le estará a usted agradecido. Sí, señora, así es, le dijo Graeme, obediente. Sentada en una silla maciza a la cabecera de una larga mesa, Lady Bass aspiraba el humo de su cigarro. Recordaré eso la próxima vez que deba atenderte, joven Graeme. Él se encogió en la silla y pareció tan aprensivo que Enid le preguntó. ¿Te haces daño con frecuencia? Si hay una flecha perdida o un trozo de vidrio donde no debería estar, es seguro que nuestro Graeme se encontrará con ellos. Pero esta es tu primera bala, ¿no es cierto, muchacho? La primera y la última, respondió Graeme, haciendo una mueca. A ver si es verdad. MacLean puso la mano en la nuca de Enid y le masajeó los músculos rígidos. Un pequeño gesto,
pero todos lo contemplaron con los ojos brillantes. Vieron también que Enid le apartaba la mano con brusquedad y que le miraba furibunda. No quería que MacLean creyera que podía congraciarse con ella de una manera tan trivial. MacLean le sonrió con un afecto tan patente que ella se puso de puntillas y le susurró con vehemencia. ¿Quieres dejar de hacer eso? ¿Qué? De actuar como si tuviéramos alguna clase de vínculo. Miró a su alrededor. Todos los presentes en la sala les miraban con avidez. A McLean no pareció importarle, y no bajó la voz. Pero si lo tenemos, muchacha. Eres mi amante. Ella oyó los susurros que se iniciaban a su alrededor, y le siseó, me has dicho que soy una bastarda mercenaria que se ha acostado contigo por tu dinero. ¿Creías que iba a olvidar eso? MacLean le tomó las manos y se las llevó a los labios. Le besó primero los dorsos, luego las palmas, y entonces, cuando ella cerró los puños, le besó de nuevo. Los dorsos. Mirándola a los ojos, murmuró, eso estuvo mal. ¿Querrás perdonarme? Ella se mantuvo firme y forcejeó para liberar sus manos. No. ¿Perdonarle? Se proponía atesorar sus agravios. Era la única defensa que tenía contra unos ojos verdes rebosantes de sentimientos y una sonrisa encantadora. Por favor, me equivoqué al decirte esas cosas. ¿Por qué? Son ciertas. Él enarcó las cejas, fingiendo asombro. ¿Te has acostado conmigo por mi dinero? No, eso no, pero soy una bastarda mercenaria e inglesa por añadidura. Ah, todos tenemos nuestros defectos. Empezó a besarle los dedos uno a uno. ¿Me perdonas? Ella tenía 10 dedos. Él tenía toda la noche. De acuerdo. Te perdono. MacLean dejó de besarla y permitió que ella retirase las manos de las suyas. Gracias. Enid se apartó el cabello de la frente febril y lo echó atrás. Hasta entonces nunca se había sonrojado tanto. MacLean señaló a Graeme y, en un tono respetuoso, le preguntó a la joven, ¿vas a coserlo ya? ¿Podrías darme un poco de tu whisky? Le preguntó ella a Graeme. El muchacho se lo ofreció, sonriente. Sí, en cuanto le vi hablar con su señoría, supe que era una mujer como es debido. Puede usted tomar el nuestro, le dijo Donaldina. Aunque suele ser demasiado fuerte para los visitantes ingleses. Solo usaré un poco del suyo. Dicho esto, Enid vertió una buena cantidad de whisky sobre la herida, haciendo que Graeme se levantara aullando. Los hombres volvieron a reírse, y MacLean tuvo que poner la mano en el hombro de Graeme y empujarlo para que volviera a sentarse. Esto es lo peor de todo, le dijo Enid, y empezó a coserle la herida sin hacer caso de los aspavientos del muchacho. MacLean se volvió hacia Donaldina. Comerá algo en cuanto haya terminado. Sí, señor. Donaldina hizo una reverencia. ¿Tomará usted también un poco de pan? Cuando ella esté lista. Seguido por el perro, que le tocaba la mano con el hocico a la menor oportunidad, MacLean fue al encuentro de los reunidos. Entre una y otra puntada, Enid le miraba de reojo. Él sonreía y estrechaba manos. Más importante aún era que la gente hacía cola para darle palmadas en la espalda, sonreírle, intercambiar una palabra con él. Ah, qué bien tenerle de vuelta, dijo Donaldina, todavía al lado de Enid, con otro trozo de hilo quirúrgico preparado. Hemos echado de menos al muchacho. Es un hombre bueno, ayuda cuando hay un problema, y en una finca del tamaño de esta siempre hay un problema en alguna parte. Enid había estado en lo cierto cuando le dijo a MacLean que no debería haberse creído lo que Stephen le contó de ella. Ahora comprendía que ella no debería haber creído las afirmaciones de Stephen sobre su primo. La gente de MacLean le adoraba. Y eso no le hacía ninguna gracia. Era mucho mejor creer que la carta cruel que ella recibiera del primo de Stephen había sido una muestra de la malevolencia general de MacLean, y no que estaba dirigida concretamente a ella. No obstante, aquella noche, en el bosque, le había llamado bastarda. Tal vez incluso lo había dicho en serio, puesto que no era un hombre cruel. Pero era Saie. Ella era una bastarda inglesa empobrecida,
y los bastardos no se casaban con los nobles. Debía tenerlo presente. Por el aspecto de su cara, el señor ha tenido muchos contratiempos desde que se marchó, siguió diciéndole Donaldina. ¿También le cosió usted las heridas? No, se las cosieron antes de que me llamaran a su lado. Donaldina se puso de puntillas y estiró el cuello para ver lo que hacía Enid. Bueno, eso explica las cicatrices. Es usted maravillosa manejando esa aguja. Gracias. Enid terminó de coser la herida y dio unas palmadas a Graeme en el hombro. Bueno, ya está. Graeme se levantó e hizo una inclinación de cabeza. Gracias por su amabilidad, señorita. Si puedo hacer algo por usted, solo tiene que llamarme. Gracias, Graeme, replicó ella, devolviéndole la reverencia. Lo tendré en cuenta. Ciertamente, ella tenía motivos para creer que necesitaría toda la ayuda que pudiera encontrar en la remota isla de Maclean. Al ver que Enid estaba libre, Lady Bass le dijo, venga y siéntese conmigo, señorita. Vamos a hablar usted y yo. Enid deseaba comer, pero era una invitada, alguien que había despertado la curiosidad de todos. Así pues, se dirigió a la cabecera de la mesa, seguida por una doncella que llevaba una bandeja con comida, el muchacho provisto de las velas y Donaldina. Lady Bess contempló el desfile. Tiene usted todo un séquito. Enid se negó a permitir que la madre de Maclean la pusiera nerviosa. Al fin y al cabo, peores cosas le habían sucedido que ser interrogada por la señora de la casa solariega y los acontecimientos de aquella misma noche. Deja la bandeja en la mesa, por favor, le dijo a la doncella, y se dirigió al muchacho, lo has hecho muy bien, gracias. Donaldina se sentó en el banco a la derecha de Lady Bass, algo que a Enid le pareció raro, tratándose de un ama de llaves. Pero puesto que Lady Bass no encontraba en ello nada fuera de lo corriente, la joven se acomodó en el banco a la izquierda de la dama. Al principio, Enid se concentró en la comida, y descubrió que, en cuanto terminaba una cosa, aparecían 3 más en la bandeja, cada una más apetitosa que la anterior. Saciada por fin, tuvo que echar el cuerpo atrás y rechazar con un gesto de la mano las nuevas exquisiteces que le ofrecían. Lady Bess la había estado observando con atención. Tiene usted muy buen apetito, eso es evidente. Me alegro de ver que no es una de esas damiselas modernas que sacrificarán una chuleta para mantenerla. Cintura delgada. Después de la semana que he pasado, mi cintura es tan delgada como no lo será jamás, comentó Enid. Lady Bass depositó la ceniza de su cigarro en un cenicero y sonrió. Sí, a mi hijo no le importa la delgadez de una cintura. Irritada por las injustificadas suposiciones que todo el mundo parecía estar haciendo, Enid replicó, me es indiferente lo que le importe a Maclean. ¿De veras? Lady Bass hizo un gesto hacia él. Maclean parecía relajado como ella nunca le había visto hasta entonces. Estaba entre un grupo de hombres, haciendo oscilar una fresa mientras hablaba. Los hombres soltaban risotadas, incluso Jackson, a quien ella había considerado una ayuda de cámara de lo más soso. Al parecer, Escocia le había animado, de la misma manera que había asustado al señor Kinman, que seguía a Maclean como si estuvieran pegados. Cuando se abrió la puerta exterior entraron 2 hombres y se acercaron a Maclean, sacudiendo las cabezas. Vaya, qué lástima, no han encontrado nada, dijo Lady Bass, y exhaló un suspiro. De todos modos, es magnífico que Kiernan esté de regreso. Yo llevo las riendas bien hasta que los hombres se pelean, y entonces deseo golpear la cabeza de uno con la de otro hasta que resuenen. Kiernan es capaz de escuchar sus estúpidas discusiones y juzgar sabiamente, y los hombres hacen sin chistar lo que él decida. También hacen lo que usted les dice, mi señora. Donaldana tomó un trago de la copa que le habían servido y se relamió las encías. A mí me temen. A Maclean le respetan. Lady Bass se repantigó en su asiento. Mira. El señor Macquarie debe de haberse levantado de la cama para venir aquí deprisa y presentar sus respetos a Kiernan. El viejo bobo, dijo Donaldina en un tono afectuoso. Supongo que espera pasar la noche en mi cama. Y yo espero que se lo permitas. Lady Bass se volvió hacia Enid y señaló con el cigarro al hombre que estrechaba la mano de Maclean.
B.S. Anciano que parece tener algas en la cabeza en vez de pelo. Es el señor de los Macquarie. No han sobrevivido a las dificultades tan bien como los McLean, así que Kiernan los ha ayudado con 1 o 2 préstamos. Donaldina bufó en su tazón. Me dan ganas de decirle a McLean de dónde salió el dinero. No se te ocurra hacer tal cosa, Donaldina, le dijo Lady Bass con firmeza. Mira, Catriona ha bajado. Donaldina se volvió a mirar mientras la multitud alrededor de McLean cedía el paso a una dama mayor que Lady Bass y vestida a la moda más elegante y moderna. ¿Cree usted que tendrá uno de sus arranques?, inquirió Donaldina con interés. Le van a dar malas noticias, de modo que sí. Lady Bass se dirigió a Enid. Esa dama de cabello gris es Lady Catriona McLean, tía de Kiernan y cuñada de mi marido. Enid la miró atentamente. De modo que aquella era la madre de Stephen, cara redondeada, de facciones agradables, hoyuelos en las mejillas, nariz pequeña. Sin embargo, el frunce de su ceño era perpetuo. Ha sufrido mucho en la vida. Su marido murió antes de que naciera su hijo, y este desapareció hace más de 1 año. Todos supimos que Stephen había tenido problemas cuando no volvió a casa ni siquiera para pedir dinero prestado. Amén, dijo Donaldina, y volvió a cubrirse la cara con el tazón. Lady Catriona se acercó tímidamente a McLean, como si temiera que él pudiera rechazarla. Su turbación sorprendió a Enid. Todo el mundo respetaba a McLean, pero nadie parecía en absoluto intimidado por él. Lady Bess observaba a su cuñada, sin que en su expresión hubiera el menor rastro de afecto. Kiernan, que tiene un sentido excesivo del deber familiar, fue en busca de Stephen. Quisiera yo saber de dónde ha sacado ese sentido excesivo del deber familiar, mi señora, intervino Donaldina. He dicho que no íbamos a hablar más de eso, Donaldina. Sí, mi señora. El ama de llaves se volvió hacia Enid. Pero lo sabemos, ¿no es cierto? No, Enid no lo sabía, pero sentía curiosidad. Sentía curiosidad por Lady Bass y miraba con atención a la madre de Stephen para ver cómo reaccionaba a la noticia de la muerte de su hijo. Stephen se había referido a su madre con abierto desprecio. ¿Qué pensaba Catriona de su hijo? Kiernan estuvo ausente durante más de 10 meses, dijo Lady Bass. Por las cicatrices de su cara, supongo que encontró a Stephen, ¿verdad? Enid hizo un gesto de asentimiento. Deduzco que demasiado tarde para salvarle, y Kiernan resultó herido cuando trataba de salvar del peligro a ese muchacho irreflexivo, ¿no es cierto? Enid asintió de nuevo, la mirada fija en el drama que tenía lugar en la gran sala. Cuando McLean vio a su tía, le hizo un gesto para que se acercara. Ella le abrazó con un tímido afecto, se colgó de su brazo como si fuese yedra, y le habló. Rodeándole los hombros con un brazo, él la acompañó a un asiento, se arrodilló a su lado, sacudió la cabeza y solo dijo unas pocas palabras antes de que ella se echara a llorar, le apartara de un empujón, se levantara de un salto y huyera de la sala. Bueno, ya está. Lady Bass aspiró el nocivo humo de su cigarro y lo exhaló hasta que le envolvió la cabeza. No debería decir tal cosa, pero la muerte de Stephen no es una gran pérdida. Catriona consentía demasiado al chico, creía que todo cuanto hacía era perfecto. Y ahí tiene. Nunca le permitió convertirse en un hombre. No es de extrañar que se convirtiera en un manirroto y un cobarde. Qué interesante era aquello. Por los comentarios de Stephen acerca de su madre, Enid había deducido lo mismo. Si mi hijo hubiera muerto por culpa de Stephen, añadió Lady Bass, le habría perseguido hasta el infierno para darle una patada en el culo. Enid sofocó una risa inapropiada. Alguien tenía que darle una patada en el culo. Lady Bass enderezó los hombros. Donaldina se irguió en su asiento. Las dos mujeres intercambiaron miradas. En un tono cordial que no engañaba a Enid, Lady Bass dijo, ¿sabe, querida? Soy una vieja que no oye bien, y no recuerdo haber oído su nombre. McLean no había dicho su nombre, como Lady Bass sabía muy bien. Pero Enid no podía posponer aquel momento terrible, debía hacerle frente con valor. Y así, en una voz clara, que llegó hasta más allá de la mitad de la mesa, Enid respondió,
soy Enid McLean, la viuda de Steven. Todo el mundo se había ido a dormir excepto el pequeño contingente de ingleses. Kidman, Jackson y 5 de los mejores hombres de Throckmorton estaban sentados ante el fuego con las piernas estiradas sobre las otomanas, fumando cigarros y aguardando su turno para hablar con McLean. Antes de reunirse con ellos y responder a sus impacientes preguntas, Kidman conversó con su madre, que estaba sentada a la cabecera de la mesa. Un cigarro humeaba en el cenicero, a su lado, mientras ella barajaba naipes y los depositaba en pulcros montoncillos, preparándose para jugar al solitario. Las cartas le apasionaban desde siempre. Cuando Kiernan era niño, ella le había enseñado toda clase de juegos que aguzaron su habilidad aritmética y, más adelante, perfeccionaron su capacidad estratégica y su inteligencia. Su madre le enseñó a interpretar lo que se proponía su adversario, la manera de ganarle con elegancia y la de perder sin que se le notara la decepción. Utilizaba a diario tales habilidades. Sin embargo, ya nunca jugaba a las cartas con ella. La mujer empezó a levantarse cuando él se le aproximaba. McLean le puso una mano en el hombro para que no lo hiciera y se sentó en uno de los bancos que estaban a su lado. «Te has ganado tu lugar a la cabecera de la mesa», le dijo. «Me he enterado de lo de Torquil y su disputa del caballo de carreras de orejas largas». Lady Bess movió el brazo con un gesto indolente. «Eso no fue nada. No necesité más que la sabiduría salomónica para que entraran en razón». McLean los conocía. Su madre no exageraba. «Los dos son testarudos», reconoció. «Son estúpidos, pero no lo son todos los hombres». Se burlaba un poco de él, como siempre lo hacía. Su madre le decía cosas que jamás le diría a nadie más, y él deseaba responderle con otras cosas que sería mejor callar, pues la muy condenada no estaba libre de pecado. Pero era su madre y merecía respeto. Se había ocupado de la finca con una dedicación extraordinaria. «Ya sabes lo que he venido a preguntarte», le dijo él. «Por eso me he quedado aquí mientras tus caballeros ingleses están tascando el freno». Sonrió a Kidman, que se había vuelto en la silla para mirarles. Kidman se ruborizó y se dio la vuelta en su asiento. «¿Dónde está mi hermana?», le preguntó McLean. La madre restregó el cigarro en el cenicero hasta apagarlo. «En esta ocasión no es una buena noticia». «¿Lo es alguna vez?». La imagen de Caitlin, de largas piernas como una potranca, y tan salvaje como ella, cruzó por la mente de McLean. «Esto es lo peor». Lady Bess bajó los ojos y contempló las cartas. «Ha partido para vengarte». McLean confió en no haber oído bien. «¿Para vengarme? ¿Qué quieres decir con eso?». «Temíamos que hubieras muerto». Caitlin estaba traspasada de dolor, y tan enfurecida que se marchó a toda prisa, decidida a seguir tus huellas y castigar a tu asesino. «No», dijo McLean, «no era que no creyese a su madre, sino que pensar en su hermana menor andando por ahí en busca de problemas le enfermaba». «¿Cómo cree que va a vengarme?». «No, por favor, no me lo digas. Dime tan solo que la has buscado». «Nos escribió desde Londres». No decía nada de su intento de vengarte, y quiero pensar que fue a esa gran ciudad y abandonó su alocada idea. Lady Bess movió una carta sin mirarla. «También yo quiero pensar eso», replicó él, pero no lo pensaba, y lo cierto era que su madre tampoco. Caitlin tenía una testarudez a toda prueba y la persistencia de un bulldog. «¿Qué está haciendo en Londres?». Una nueva preocupación se apoderó de él. «¿Qué hace para mantenerse?». «Aún no está en Londres. Ha encontrado un puesto de trabajo por medio de». Lady Bess se sacó del escote una hoja de papel muy doblada, de la distinguida Academia de Institutrices. Aquello era un rayo de esperanza. Esa es la agencia que le encontró a Enid un puesto en la mansión de Lady Halifax. Una agencia respetable. No la enviarían a un lugar donde corriera peligro. Lady Bess se inclinó adelante y le asió el brazo. «¿De veras? ¿Lo sabes con seguridad?». A pesar de la apariencia indolente de su madre, él se dio cuenta de que estaba muy asustada por la situación de su hija. «¿De veras? ¿Les has escrito?». «Les envié una carta y recibí una respuesta cortés de una tal Lady Bucknell. Decía que Caitlin parecía bastante juiciosa,
Tenía buenas referencias y afirmaba tener 25 años, como así es, por lo que Lady Bucknow le buscó un empleo en la región de los lagos. Decía que escribiría a Caitlin y le pediría que se pusiera en contacto conmigo, pero que ella no podía pedirle a la chica que volviera a casa. La chica es una mujer, dijo él. Inclinándose por encima de la mesa colocó una reina roja sobre un rey negro. Lady Paz le dio una ligera palmada en la mano. No parece que esté en peligro. ¿Te informó Lady Bucknow del paradero de Caitlin? Está en la nación isleña de Rasnul. Envié un mensajero en su busca cuando me enteré de que estabas vivo. Tal vez la noticia hará que vuelva a casa. Sí. Él volvió a acariciarse el mentón y dijo en voz baja. Y tal vez se quedará donde está y encontrará ahí la felicidad. La humedad hizo brillar los ojos de Lady Paz. Kiernan. Él le dijo por primera vez lo que ambos sabían. Mi señora madre, aquí no puede sentirse satisfecha. Por mucho que intentemos protegerla, todo el mundo susurra acerca del escándalo y ella se entera. Lo sé. Lady Paz se rió sin humor mientras reflexionaba en su propio escándalo. Lo sé. Pero te mereces los susurros y la calumnia. No lo dijo, porque también Caitlin se merecía los susurros y la calumnia. Había sido la hija mimada del clan MacLean, y había sacrificado su buen nombre gratuitamente por una víbora, un canalla, un hombre a quien él había querido como a un hermano. Así que, por el momento, supondremos que Caitlin está perfectamente. Lady Paz tomó las cartas, las barajó de nuevo y volvió a distribuirlas. Has adquirido una gran prudencia. Parecía seria, y entonces le sonrió, burlándose de él a su vieja y familiar manera. Un hombre tan prudente como tú debe reconocer que ha llegado el momento de casarse. MacLean echó lentamente el cuerpo hacia atrás. ¿Tú crees? Hacerme cargo de todo mientras estabas ausente me ha demostrado que soy demasiado mayor para la carga que representan semejantes responsabilidades. No eres tan mayor, replicó él. Y no lo era. Le trajo al mundo cuando ella apenas tenía 16 años, y no recordaba época alguna en que su madre no le hubiera parecido una mujer hermosa. Y también una mujer extravagante y corpulenta con la que resultaba difícil vivir y que a menudo le azoraba. Bueno, tú casi lo eres. La mujer sacudió la cabeza mientras miraba las cartas y las recogió una vez más. No hay muchas mujeres que quieran casarse con un bejancón como tú, sobre todo uno que no ha sido domado por una primera esposa. ¿Has pensado en alguien? Dejémonos de juegos, hijo. Lady Paz golpeó la mesa con la baraja. Esta noche has dejado bastante claro tu interés por Enid. ¿No te molesta que sea la esposa de mi primo? La viuda de Steven, y no hay duda de que ella no es ninguna de las cosas terribles que él dijo que era. Mintió para satisfacer a Catriona. El labio de Lady B se curvó con el mohín de desprecio que siempre hacía al referirse a la tía de Kiernan. Catriona jamás admitiría a otra mujer en la vida de su hijo. MacLean recordó cómo Catriona le había apartado bruscamente cuando él trató de consolarla por la pérdida de su hijo. Aquella mujer había adorado a Steven con un fervor fanático. Lo cierto era que incluso con su muerte les había deshonrado. Lo sé, replicó, buscando la mano de su madre. Entonces, ¿te gusta Enid? Lady Bess le apretó los dedos. Cásate con ella, dame nietos y la adoraré. MacLean notó que empezaba a embargarle la emoción. Debería serle indiferente lo que su madre pensara. Debería tomar a Enid y hacerla su esposa, aspiró hondo. Ah, entonces ese era su plan. Debía hacer suya a Enid para casarse con ella. ¿Harás lo que te digo? Le preguntó Lady Paz. Y él quería que a Lady Paz le gustara Enid. Era evidente que le gustaba, pues de otro modo aquella mujer que no tenía pelos en la lengua habría expresado con claridad sus sentimientos. Verás, en estos momentos a Enid no le resultó demasiado simpático. No es que te hayas molestado nunca en hacerlo, pero podrías cortejar a la chica. Al tiempo que se levantaba, le hizo sentirse ridículo con su sonrisa. Sí. ¿Necesitas consejo? Pídemelo. No lo haré.
Nunca le pedirás consejo a tu vieja y perversa madre. Le tocó la mejilla. Así de necio eres. McLean la contempló mientras ella cruzaba la gran sala hacia su dormitorio, atrayendo las miradas de todos los hombres sanos todavía despiertos. Condenada mujer. Se burlaba de él, y en cada ocasión él respondía con un reto instintivo. Siempre le provocaba, siempre se reía de él después y él siempre se sentía como el necio que ella decía que era. No, un necio no. Un niño, regañado por su madre porque no había entrevisto la verdad. Pero él conocía la verdad acerca de ella, ¿no era cierto? McLean fue a la chimenea y se sentó en uno de los cómodos sillones. Estaba cansado, tanto que se tambaleaba, pero recorrió con la mirada el círculo de caballeros ingleses y les dijo, he recuperado la memoria. Al ver la expresión de sorpresa de todos ellos, sonrió, pero, al reparar en una ausencia patente, su sonrisa se transformó en un fruncimiento de ceño. Primero decime a dónde ha ido Harry.